Hola Seba, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Agustín, ¿cómo va? Buen día a toda la audiencia. Bien, bueno, hoy vamos a hablar del manguito rotador. Primero, ¿qué es el manguito rotador? ¿Qué es la lesión del manguito rotador? Bien, la lesión del manguito rotador es la lesión del hombro, Ajá. puede ser izquierdo o derecho, eso es similar. Lo que sí tenemos que hablar de un componente de tendones que tiene justamente la articulación del hombro. ¿Sí? El hombro es la articulación que hace los 180 grados completos, es la única articulación en el cuerpo que puede girar todos esos grados, entonces ante cualquier lesión de estos tendones, que son el supra y el infraespinoso, que hacen la elevación y la abducción del hombro, el redondo menor que hace la rotación externa y el subescapular la interna, cualquiera de esas lesiones, como se ve en pantalla, puede generar una alteración en la movilidad y sobre todo dolor en la articulación. Bien, de esa manera podemos detectar que tenemos una lesión. Exacto. Con el dolor intenso. El dolor intenso, sobre todo lo que nos diferencia mucho en los pacientes es el tipo de dolor. Generalmente empieza como un dolor diurno, tras un mal movimiento, como vos bien referías en la previa. Porque esto no es exclusivo de la actividad deportiva. No, todo lo contrario. Esta es una lesión que es muy típica, es una de las lesiones más frecuentes en consultorio. Luego de las lesiones de rodilla, la verdad que las tendinitis de hombro son las que más se suelen ver. Y esta genera un dolor, como decía, que empieza en el día, pero sobre todo al paciente lo empieza a despertar de noche. O sea, termina siendo un dolor nocturno, que interrumpe el sueño. Claro, que si te apoyás y sos de dormir de costado, debe ser imposible. Exacto. Sueles dormir de costado o por ahí estás durmiendo y empezás a sentir como un pinchacito, un ardor en el hombro, lo cual nos lleva a despertarnos, a tener esa somnolencia, a no poder dormirnos, y lo cual nos cambia todo lo que es nuestro estado, ánimo y demás en el subsiguiente del día. Hablabas de tendinitis, hablabas de dolor, de esta, latencia o pulsación que podés sentir en el hombro que te despierta a la madrugada. Lo primero que uno hace, y no nos vamos a mentir, es tomarse un antiinflamatorio. ¿Esto ayuda por lo menos a pasar el rato y decir, bueno, mañana cuando me incorpore voy a ir a un profesional? A ver, la verdad que no es una urgencia ese dolor en el tener que salir a las 3 de la mañana corriendo. ¿Por qué? Porque los analgésicos, si bien nos van a generar un poquito de mejora del dolor, no van a curar la patología. La verdad que yo cuando los veo en consultorio a los pacientes, sobre todo, viste que yo soy especialista en hombro, al paciente le digo que no tome demasiado analgésico porque la verdad que el manguito rotador tiene poca irrigación, o sea, tiene pocas arteritis y venitas que llegan, son tendones muy chiquititos que se pegan al hueso del húmero. Y lo que es el antiinflamatorio no llega a esa zona. Entonces acá hay que hacer, primero diagnosticarlo. O sea, bien, como decías vos, ir a la consulta. En la consulta nosotros lo que vamos a hacer es un análisis físico, una anamnesis, preguntarle cómo pasa, qué hace, si hace actividad, si hace alguna actividad laboral que carga peso o no. Por ejemplo, pasa mucho en los docentes que escriben todo el tiempo arriba. Es una patología muy frecuente del docente. Lo mismo con los empleados todo administrativo que por ahí cargan cajas y demás, aparte de hacer computadora, lo cual genera esta patología. Una vez que lo tenemos en el consultorio, lo que tenemos que hacer es sospechar qué tiene. Si es una tendinitis o ya hablamos de una ruptura del manguito rotador, que puede ser parcial o total, porque empieza a cambiar lo que es no solo el diagnóstico, sino el tratamiento. Esto lo hacemos mediante una ecografía en la urgencia y luego una resonancia magnética, que es como el gold standard que nos da la lesión en sí, la patología en sí que vamos a tratar. Bien, en caso de que el diagnóstico sea algo leve, que no se llegue a lo más complejo, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente el 80% son tendinitis, no suelen ser rupturas o son rupturitas muy chiquititas que se las trata como una tendinitis. Se trabaja con un reposo deportivo, sobre todo en las actividades que nos generan este dolor, o en la parte laboral, no cargar cosas pesadas o no levantar el hombro muy arriba. Y lo que hacemos es trabajar con el kinesiólogo mancomunado en toda una etapa de ejercicios y aparatología para empezar a desinflamar el tendón y fortalecer los músculos accesorios del hombro. En el mientras tanto, la persona puede seguir, digamos, entre comillas, con cierta normalidad en su vida, no se inmoviliza la zona. No, anteriormente, como vos contaste recién, se inmovilizaba, hoy por hoy ya no se inmoviliza, todo lo contrario, hoy se busca la movilidad y el fortalecimiento del hombro para poder mejorar esa inflamación del tendón. Hablas de fortalecimiento, ¿cuán importante? ¿Hay alguna manera de prevenir esta lesión del manguito rotador? Sí, es muy bueno lo que dice Gusti, porque hoy se trabaja tanto en la parte de gimnasio, cuando lo hacemos guiado, nosotros trabajamos en conjunto con unos instructores personalizados y demás, trabajamos en todo lo que es la entrada en calor, se hacen todos ejercicios con banditas elásticas o pesas de muy bajo peso, de 1 o 2 kilitos,
en todo lo que es la entrada en calor, como si fueran trabajos de propiocepción, como hablábamos con la rodilla. Se hace lo mismo con el hombro para prepararlo, luego poder, por ejemplo, hay chicos que te levantan o chicas que levantan por ahí 50, 60, 100 kilos, exacto, de peso arriba del hombro, en pectorales y demás, los cuales necesitan un hombro realmente contenido. Entonces, siempre lo que se recomienda es, no importa cuánta carga le metas después, siempre hacer trabajos con banditas elásticas, son ciertos ejercicios que generan una entrada en calor, pero sobre todo un fortalecimiento de estos 3 o 4 tendones. Y en caso de llegar a lo más complejo, ¿no? Que entiendo que es el cuadro que lleva hay cirugía. Hay cirugía, tal cual, cuando hay una ruptura de manguito rotador, se opera, anteriormente se hacía abierta, hoy ya se hace todo artroscópico, siempre recomendamos la cirugía artroscópica, ¿por qué? Porque el tiempo de recuperación es más rápido, lo que es la visualización del tendón a través del artroscopio se hace mucho más pareja y es menos invasiva. Es menos invasiva y aparte hay una realidad, se lo voy a decir en castellano, cómo pegamos el tendón al hueso es fundamental, entonces cuando vos lo hacías de una forma abierta es como que el tendón quedaba medio desparejo, hoy se lo deja todo plano y queda realmente un tendón prácticamente natural, entonces si bien lleva sus 3 o 4 meses de rehabilitación, ejercitación y demás, la verdad que queda un hombro totalmente normal. Y se vuelve a la normalidad. Pienso en el deportista de alto rendimiento o en el deportista tal vez amateur con tenis, básquet, handball, bueno, pero prácticamente en todos los deportes. Sí, en todos los deportes te puede pasar, sobre todo por una caída sobre el brazo en extensión, que esa es la lesión típica del fútbol o de un accidente de moto, que se ve mucho, o a veces cuando algún docente te dice, no, lastimosamente, corriendo en la escuela, me patiné, me caí, pum, se cayó con el brazo extendido y se rompe el manguito rotador. La verdad que con la artroscopía nosotros logramos reparar completamente los 2 tendones, tanto supra e infra, que son los que más se rompen. Igual se puede romper alguno de los otros tendones y también se los repara. Y la verdad que a los 4 o 6 meses el paciente vuelve a una actividad física y laboral totalmente normal. Bien, pensaba, y ya con esto te libero, en aquel trabajador, por ejemplo, administrativo que tiene que volver al trabajo, que vuelve con ese certificado, mirá, podés hacer hasta acá, estas tareas no las podés hacer. También es un trabajo de conciencia de que tenés la lesión, de que se está trabajando y que, bueno, no podés exigir esa zona. Exacto. Es fundamental también a veces, uno trata de ser extensivo en el certificado médico, explicando que sí, que no. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo al trabajador cargando peso y demás, por más que le haga el mejor tratamiento, por ejemplo, acá podemos usar plasma, podemos hacer infiltraciones, un montón de cosas que no le van a servir si seguís haciendo el esfuerzo, lo mismo que en el deportista. Seba, como siempre, muchísimas gracias por hablar de este tipo de lesiones que son muy comunes, que muchas veces, en realidad creo que la gran mayoría llegamos ya a lo último cuando tenemos que ir a la consulta del profesional, pero esto puede ser algo que se agarra a tiempo, que puede ser una lesión que con un mes tal vez o menos de trabajo con kinesiólogos y demás, y reposo, se vuelve a la normalidad. Exacto, siempre lo que decimos, buscar la consulta, tratar de buscar la subespecialización en hombro, rodilla, codo, mano, lo que sea la articulación, para poder tener un tratamiento específico y que el paciente vuelva mucho antes a su actividad diaria. Seba, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Así es, Gusti, hasta luego.